una buena semana y pues vamos a ver, pues como les decía siempre con el fin de aprender algo el día de hoy. Recording in progress. Siempre se aprende algo y eso es lo bueno de la vida, que siempre se puede aprender algo y sobre todo lo bueno de esta carrera, que siempre hay oportunidad de aprender. Entonces espero estar a la altura y pues lo mínimo que aprendamos, pero que lo aprendamos bien. Antes de dar inicio con la clase les tengo unas noticias. La primera es que se van a empezar a subir notas desde hoy, parece. Y se va a cerrar la página para subir notas el 21. Entonces, posiblemente después del 21 ya se tengan notas. Pero toda esa información se va a compartir por el compañero Javier Ruiz, que es el coordinador de auxiliares. Él va a compartir toda esa información de forma más ordenada y detallada en los grupos respectivos de cada sección. Solo una cuestión para mencionarles, no sé si en esta sección o en la otra alguien me había pedido que yo subiera las notas a Classroom. Yo creo que fue en la otra. Pero les había mencionado que no porque les perjudicaría. ¿Y en qué sentido les puede perjudicar? En el sentido que pueden haber personas que por algún motivo no esté actualizado los listados de cursos y no aparezcan en las notas. En ese caso yo no podría hacer nada porque a mí me dan la página para subir notas y solo le puedo subir notas a las personas que me aparecen ahí, aunque yo pueda saber que hay personas que no están en ese listado pero han trabajado conmigo. Entonces lo que tienen que hacer en ese sentido es acudir a la coordinación de EPS y ahí pues amablemente se les va a brindar el apoyo necesario. Eso es lo que me comunicó el coordinador, el licenciado Freddy Miranda, para que lo tomen en cuenta. Y por ese motivo es que no se han trasladado notas a Classroom. Sería una responsabilidad mía hacerlo, porque puede ser que pase eso. Esperamos que no pase mucho. Pero si pasa, yo sé que se va a volver un problema si yo lo traslado antes en Classroom y no en las vías oficiales. Si yo siempre les he dicho que cualquier información le reciban por los medios oficiales, sería una contradicción mía trasladarles información cuando no es por el medio oficial, que es la página de notas. Entonces, estar al tanto de la información que les va a trasladar el compañero Javier Ruiz, que es el coordinador de auxiliares y coordinador de esta cátedra. Entonces, eso era respecto a las notas. Estén pendientes de la información y cualquier inconveniente que ustedes tengan, ya saben, vayan a coordinación de EPS. Ahí se les va a tratar de apoyar lo mayor posible, como creo que se ha hecho en la mayoría de casos. Y segundo tema para mencionar hoy. En la clase pasada, por algún motivo terminamos hablando de la unión de hecho. Estamos hablando del sucesorio, pero terminamos hablando de la unión de hecho por algún motivo. Y me planteaban el caso de un señor, algo fiel, que tuviera 5 parejas y con las 5 parejas al mismo tiempo cumpliera con los fines del matrimonio. ¿Y a quién se le declararía como unión de hecho? ¿A quién se le declararía esa unión de hecho de todos ellos? O una compañera que comentó que sería el primero en tiempo, primero en derecho. Ella utilizó un principio de derecho registral, pero la idea estaba muy bien. Porque uno, le voy a ser sincero, uno no lo sabe todo. Entonces, cualquier duda, pues si uno no lo sabe, lo va a averiguar después. Entonces, el martes que estaba preparando el material de clase, estaba leyendo el artículo 181 del Código Civil, el cual regula que en el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaran la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173. Y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Es decir, la compañera que mencionaba primero en tiempo y primero en derecho tenía razón. Utilizaba un principio de derecho registral, pero esa idea era la correcta. Entonces, solo para mencionarles esto, para que no nos quedemos con las dudas, nosotros, yo, por los que tenían esa duda.
Entonces, esa es la respuesta. Artículo 180 del Código Civil. No tiene nada que ver con la clase, les soy sincero. Pero también no nos podemos quedar con esas dudas, sobre todo porque cuando surgió la pregunta del caso, creo que el caso sí estuvo bastante interesante para analizar. Y si les soy sincero, espero en Dios que nunca tenga un caso así en la vida profesional. La verdad es que solo de pensar el problema que se hará en este caso, mínimo unos 7 años del proceso. Entonces, esa es la respuesta. Espero no tener un caso así en mi ejercicio profesional. Solo eran cuestiones que quería mencionar antes de dar inicio a la clase. Licenciado, buenos días. Buenos días. Perdone la interrupción, solo para aclararle que por parte de la PDH ya fuimos convocados para nuestra participación en la segunda vuelta. Segunda vuelta. Por lo menos lo hicieron con el tiempo necesario, considero yo. Aunque ustedes se les había mencionado que iban a hacer la segunda vuelta, pero es bueno que les confirme la información. De la fuente oficial que es PDH. Sí, de la cuenta oficial nos convocaron ya. Ahí estamos. Entonces, qué alegre, pues esperemos que todo vaya como en la primera vuelta, que hubieron incidentes, pero aislados. Y que pero no a todos. De su vida, pues sea lo importante. Buenos días. Pero buenos días, cuéntenme. No han convocado a todos porque yo no he recibido ninguna comunicación de parte de PDH. Es correcto. Compañeros, recuerden que acaban de enviar mensajes a los grupos, ahí pusieron la información acerca de eso, la información general en los grupos de... Sí, por supuesto, pero están diciendo que fue por parte de PDH y no, o sea, desde el principio sabíamos que eran en las 2 vueltas que teníamos que participar, pero por parte de PDH muchos no hemos recibido información. Miren, en ese caso esperemos la confirmación de PDH, pero las instrucciones que nosotros tenemos de EPS es que sí va a haber segunda vuelta con ustedes. Ajá, correcto. Eso. Entonces, eso es seguro que va a haber segunda vuelta con ustedes. Lo que, pues deseo que se lleven a cabo sin incidencias mayores, porque al final se puede poner en peligro la vida de ustedes y la vida de muchas personas que estén ahí, que prive la cordura dentro de las elecciones. Al final el que gane, pues gane quien gane, no va a haber un cambio trascendental en el país. Son 4 años para gobernar. Ni esto se va a ir por el agujero, ni va a haber un cambio, ni vamos a hacer la nueva Dinamarca, ¿verdad? Entonces, esperemos que prive la cordura. Entonces, no, para tener los 40 puntos tiene que ir a la segunda vuelta. Si no van a la segunda vuelta, pues habría que ver con EPS, pero no se podría dar los 40 puntos si no van a la segunda vuelta. Para los que son observadores, por supuesto. Entonces, lo de las clases que les había mencionado, lo de la compañera que su idea estaba bien planteada, y para que no nos quedemos con la duda de lo derecho. Por si tampoco le habían preguntado a su profesor de procesal civil, ya sea al licenciado Ceseña o a la licenciada Pujón. Entonces, ahí estamos. El compañero Julio César, diga. Disculpe, Lick, solo aprovechando para confirmar, los que somos observadores, de cumplir con las 2 vueltas serían 40 puntos, ¿verdad? Sí, 40 puntos. Gracias, Lick. Que se va a distribuir dentro de los parciales y el protocolo. Entonces, para los que son observadores, no se confíen que por tener los 40 puntos ya está todo resuelto. Hay parciales y hay protocolos. Recuerden que el protocolo es para todos. Entonces, vamos a continuar con la clase. Si hacemos un poquito de memoria, lo que hemos visto después del primer parcial, es el documentos provenientes del extranjero y la jurisdicción voluntaria.
Eso es lo que hemos visto. Y por supuesto, en jurisdicción voluntaria no vamos a ver todos los procedimientos, sería imposible verlos todos. Para verlos todos hay que tener un semestre normal de 6 meses, que no son 5 meses al final. Entonces vamos a ver los que yo considero que son los más importantes y así está en el plan de estudio de esta clínica. Un plan mero extraño el de la clínica, pero tratamos de adecuarlo. Entonces, lo importante que yo quiero hacer acotaciones en la jurisdicción voluntaria es que todas inician con un acta de requerimiento. La forma de hacer constar los hechos dentro de un proceso de jurisdicción voluntaria son a través de actas y resoluciones. Eso lo tienen que tener ustedes bien en claro. Lo primero va a ser un acta de requerimiento. Yo les preguntaba en la clase pasada qué podrían solicitar en el acta de requerimiento. Y el tip para saber qué solicitar en un acta de requerimiento es si ustedes conozcan el proceso como tal, el esquema. Porque las solicitudes ustedes las harán conforme el esquema y conforme al orden cronológico del proceso. Lo primero que va a solicitar el requirente va a ser que se admita a trámite en las diligencias. En el caso de sucesorio va a pedir que se señale día y hora para la junta de herederos. Entonces, si ustedes conocen el procedimiento como tal de los diferentes expedientes, no se les va a dificultar de ninguna manera llevar a cabo las solicitudes. Y después vamos a una primera resolución. ¿Y qué es lo que va a resolver en una primera resolución? Recuérdense que aunque aquí estamos en la vía notarial, sigue siendo jurisdicción voluntaria. Y si es jurisdicción voluntaria, estamos hablando de procesal. Y uno de los principios procesales, sobre todo en civil, es el principio de congruencia. Usted resuelve según lo pedido, ni más ni menos. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para todos los procesos de jurisdicción voluntaria. Si a usted en una de las peticiones le piden que le dé trámite, su primera resolución, el numeral 1 de su primera resolución va a ser admitir para su trámite. Si la segunda petición que le hicieron en el acta de requerimiento es que señale día y hora para la junta de herederos, su segunda resolución, su segundo numeral de la resolución va a ser señalar día y hora para la junta de herederos. Entonces, si ustedes conocen bien el esquema, no se les va a dificultar llevar a cabo primero en el acta de requerimiento de las solicitudes y en la primera resolución lo que usted va a resolver de acuerdo al trámite. Si a usted le piden peras, tiene que dar peras. Si a usted le piden manzanas, tiene que dar manzanas. Va un poquito en concordancia con la congruencia. Resuelve lo que le piden. Y esto es algo que le va a servir en todos los procedimientos, no solo en el cambio de nombre, en el sucesorio, en todos. Si usted conoce el sucesorio y sabe cómo funciona, va a saber lo que le van a pedir, pero también va a saber lo que hace constar en los hechos del acto. Que una persona nació, que falleció, que no dejó testamento, que sus herederos son tales personas. Entonces, ahí usted se va facilitando la vida, ya no va pensando qué voy a pedir aquí. Va a pedir lo que corresponde de acuerdo al orden cronológico del proceso. En el caso de un cambio de nombre, lo primero que le van a solicitar es que admita para su trámite las diligencias. Lo segundo que le van a solicitar, que se publiquen los edictos por el plazo de ley. ¿Y usted qué va a resolver? Si le están pidiendo que admita, va a resolver que se admiten. Si le están pidiendo que incorporen documentos, va a resolver que se tienen por incorporados. Si le están pidiendo que publique edictos, va a resolver que se publiquen los edictos por el plazo de ley. Entonces es algo que quería hacer este comentario previo a iniciar con la clase para que lo tengamos en cuenta.
para que se les facilite un poco el proceso. Lick, perdone, Cuénteme. ¿sería tan amable de repetirme en qué consiste el principio de congruencia? No logré anotarlo. Congruencia. Por En el favor. caso del procesal, es resolver conforme a lo pedido. Y el notario también va a tener esa congruencia al resolver. Por supuesto, en la vía judicial, el que hace las peticiones es el abogado. En la vía notarial, si bien el cliente es el que hace el que firme el acta de requerimiento, la hace de acuerdo a su asesoría. Entonces ahí no hay tanto inconveniente. Usted como notario sabe el proceso. Entonces usted redacta el acta y va a resolver conforme al acta. Entonces vamos con el cambio de nombre. Por supuesto, extrajudicial. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer acotación es qué es el nombre. Existe por alguna razón esa confusión que cuando uno le dice nombre a la persona, le dicen cambio de nombre, se tiene la percepción que el nombre solo son sus nombres de pila, es decir, en el caso mío, Raúl David. Ese es mi nombre, pero no. Si vamos a una definición, es una palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla y distinguirla de los demás. Esta definición pues es general y habla de personas o cosas, pero la idea es que es para diferenciarlas de los demás. Y en Guatemala se forma con el nombre propio o de pila. Ese es el nombre que le dieron sus padres. Es un nombre que los padres decidieron colocarle. Y el nombre patronímico, que ese no lo deciden los padres, sino que se colocan de acuerdo a sus apellidos. Entonces nos vamos al artículo 4 del Código Civil, que regula que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, en el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que le dé la persona o institución que los inscriba. Son niños que son declarados en estado de adoptabilidad ahora con la ley de adopciones, y en casas hogares ellos mismos le dan los nombres y los apellidos. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro, ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Entonces, cuando usted en derecho, en el ámbito legal, le digan el nombre, se están refiriendo a tanto sus nombres propios como sus apellidos. No solo al nombre de pila, al que le dieron sus padres, al que eligieron ellos, ¿verdad? Y a veces surge la confusión por lo que regula el artículo 29 del Código Notariado. Ahí surge la confusión a veces, que regula los instrumentos públicos contendrán los nombres, apellidos, y se va después con los demás datos. Entonces tal vez surge la confusión, pero por lo que se tienen que guiar es por lo que regula el Código Civil, porque es la norma que regula a la persona. Y en este caso los atributos de la personalidad. El nombre es uno de ellos, además del estado civil, la nacionalidad, la capacidad, el domicilio. Son los atributos de la personalidad como el nombre. Entonces, esto es lo primero que lo tengan en claro. El nombre se compone de estas dos partes, el nombre propio y el nombre patronímico, que es el apellido. Y estas son otras denominaciones estas son otras formas de identificar a la persona, pero que no tienen un valor legal como tal. Es más una forma de identificarlo socialmente, como es el apodo. Estos son denominaciones de carácter descriptivo basados en algún rasgo o condición de la persona a la que nombran, que se utilizan acompañando
a su nombre propio o en sustitución de este. Pasa mucho en las noticias cuando capturan a algún miembro de alguna banda de crimen organizado. Siempre aparece el alias primazo, digamos. Son apodos. No tienen ningún valor legal. El sobrenombre son calificativos que siempre deben ir acompañados del nombre propio. Aquí tenemos, como en el caso de Isabel la Católica en España, del siglo XIV, si no sé mal, que van acompañando al nombre propio y que dan una característica de esa persona. Pero tampoco tiene un valor legal. También tenemos el seudónimo. El seudónimo funciona mucho en el tema de escritores, actores, artistas, digamos, que por alguna razón no utilizan el nombre propio, sino que utilizan un seudónimo. Pero lo utilizan solo para ese tema artístico o para ser escritores. Pero sus relaciones legales se siguen rigiendo por el nombre que ellos tienen al nacer. Pasaba anteriormente con los escritores que por miedo a ser perseguidos, pues utilizaban estos nombres, estos seudónimos, pasaran en el anonimato y poder escribir y poder ejercer su libertad de expresión, así que fueran perseguidos y después asesinados a veces. Entonces, estas son otras formas de identificar a una persona, pero no tienen ningún valor legal. Ninguno. El único es el nombre. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede cambiar el nombre? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien. Bueno, mire, la respuesta a esa es una pregunta muy de privado y la respuesta es no. La respuesta en realidad no es lo que quieren escuchar a veces los examinadores. No. Salvo que exista autorización judicial. Esa sería la forma técnica de responder a la pregunta. Y sí la hacen mucho en privado. No sé por qué la hacen, la verdad. Pero sí, si nos vamos al artículo 6 del Código Civil, regula. Las personas no pueden cambiar sus nombres, sino con autorización judicial. La persona que perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Es un incidente. Entonces, si en algún momento ustedes en su camino académico, ¿verdad?, van a sus privados y le hacen esta pregunta, la respuesta es no. Salvo con autorización judicial, o en este caso, que vamos a ver el cambio de nombre extrajudicial, con la autorización notarial. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Me parece una pregunta, pero la hacen. Por favor, el micrófono, compañeros, porque lo distrae a uno bastante. Gracias. Licenciado, disculpe, entonces en definitiva tendríamos que responder no o podríamos responder sí, dando la base fundamental o la base legal, o lo ideal sería contestar no. Mira, dependerá de la persona que le pregunte. Si son muy cerrados los examinadores, le va a decir que está mal. Pero si usted me responde a mí que sí, con autorización y esto, yo se la pondría buena, porque miren, la verdad es que la pregunta, yo les hago la pregunta, esto de decir sí o no, ¿para qué les va a servir en su vida profesional? Para nada. Seamos sinceros, no les sirve de nada. Lo que usted tiene que saber es el procedimiento. Eso sí le sirve a usted, pero a veces preguntan unas cosas que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna relevancia para su vida profesional. A veces le preguntan direcciones de instituciones.
cuando una dirección puede cambiar y cuando una dirección se puede averiguar. Entonces, la compañera Carla Ivette, dígame. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días, dígame. Y, por ejemplo, ¿en qué casos judicialmente sí se puede cambiar el nombre? Si usted desea cambiarse el nombre. Ok, gracias. Lo que pasa es que el cambio de nombre hay forma judicial ante juez y extrajudicial ante notario. Entonces, si usted se quiere cambiar el nombre por cualquier motivo, no le gusta, ahí está la respuesta. Por ejemplo, si yo me quisiera quitar un apellido, ¿verdad? Pero si el juez sí me otorga, sí se podría entonces, o el nombre, ¿verdad? Sí se podría. Y posiblemente va a acceder el juez a cambiar su nombre, porque ¿por qué se va a oponer? No tendría sentido que se opusiera a un cambio de nombre del juez. Porque al final es una vía voluntaria, entonces aquí no hay litis, no hay ningún inconveniente. Lo único que necesitas es autorización para cambiarse. No sucede como en muchos estados de Estados Unidos que solo va al registro y ahí se lo cambia, sin autorización previa. Solo va y se lo cambia y estuvo listo. El problema aquí en Guatemala es que como tenemos un sistema romano-francés, perjudicaría mucho la seguridad jurídica que una persona se pudiera cambiar el nombre así de fácil. Yendo al RENAM, mire, quiero este nombre hoy y mañana el otro. Entonces, por eso se le pide esa autorización, ya sea judicial o notarial, que se va a tener que dar porque es vía voluntaria. Solo es un requisito para cambiarse el nombre. Y si nos vamos al artículo 18 de esta ley, del decreto 54-77, que hablamos de la ley de tramitación de notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, se los coloco así para cortarles el nombre de la ley, que es bastante largo. Entonces nos vamos que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo con la establecido del Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. Entonces, la ley ni siquiera le establece un motivo en específico. Por cualquier motivo es. Clic. Dígame. Perdón, pero no sería como que algo contradictorio, porque según el Código Civil dice que no se puede cambiar el nombre, pero después dice que sí. O sea, si yo voy ante un notario y digo que me quiero cambiar el nombre, lo puedo hacer. Entonces, ¿no será como que contradictorio eso? Pero es que lo que le está estableciendo el código en el artículo 6 es que no se lo puede cambiar así de forma libre, digamos, acudiendo al registro y solo pidiendo el cambio de nombre. Eso es lo que le está, digamos, explicando. Ah, ya, ok, ya. Que no lo puede hacer, salvo que exista autorización. Ajá, o sea que no puedo ir al RENAP, así como que hoy me quiero llamar Blanca y mañana me quiero llamar Rosa, ¿va? Sino que tengo que ir a un notario. Sí, eso trata de evitar el Código Civil, que exista esa poca certeza jurídica para servirle. Entonces, no le establece un motivo en específico. Aquí les tengo esta publicación que es de una página de internet, pero abajo les coloco que esta información no se ha comprobado. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces en los diarios, en los medios de información se coloca una información como esta y no se establece cuál es el decreto, acuerdo. Este caso es de México, o la autoridad que emitió esta disposición. Entonces, si no se ha comprobado, hay que tener cuidado con esto. Es un bulo de internet, se puede comentar, se puede hablar de esto, se puede bromear, pero hasta ahí. Pero puede ser una razón el por qué usted desea cambiar su nombre. Imagínese que le hayan puesto Aguinaldo, sus padres. Le hayan puesto Batman, fulanito. Entonces sus padres lo fueron a inscribir, su nacimiento y la persona que llevó a cabo la inscripción, pues no le dijo al padre, mire, ese nombre le va a perjudicar a su hijo. Y lo escribieron. Entonces, este puede ser un motivo para que usted se cambie el nombre. No le gusta su nombre, no está conforme con el nombre. Pero puede haber otro motivo, puede ser que
¿A usted no le gusta el orden de sus apellidos? ¿Le parece más bonito el apellido de su mamá? Y no le gusta el de su papá. Entonces dice, voy a cambiar el nombre y me voy a cambiar de orden los apellidos. Es otro motivo que también puede ser válido. Licenciado, disculpe. El nombre de la ley del decreto 5477, ¿cuál es, ley? Perdón. Es la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria en la vía notarial. Póngale ley de jurisdicción voluntaria notarial para que se lo recuerde. Muchas gracias. Igual yo como en parciales no les voy a poner en el nombre de una norma. Entonces puede ser eso. O puede ser también, hay personas que por conservar uno de esos apellidos los une. En el caso de los Arzú, de la primera familia del difunto alcalde, si ustedes se dan cuenta, Roberto es Arzú García Granados. Eran dos apellidos, pero él, me imagino que la mamá, en su caso, hizo un cambio de nombre y unió los dos apellidos para que formen uno solo. Si a usted le gusta cómo se combinan sus apellidos, puede hacer también eso, con un guión, con una Y. Puede unir esos apellidos para que después sean uno solo. También se puede hacer. El famoso, bueno, ahora actualmente famoso Méndez Ruiz, su apellido es uno, Méndez Ruiz. Si yo quisiera que mi apellido Mejía Ruiz fuera solo un apellido, puedo hacer el cambio de nombre para que después esos dos apellidos sean solo uno. Entonces, los motivos para cambiarse el nombre pueden ser cualquier motivo, no tiene por qué ser uno específico que esté en la ley. Lo que sí no estoy muy de acuerdo es que se haga constar que se va a cambiar el nombre porque ha utilizado otro en sus relaciones sociales. Eso a mí me parece que va más dirigido a una identificación de tercero. Yo la verdad no lo haría constar en un acto. No haría, esa es su opinión muy propia y muy personal mía. No haría constar eso, únicamente que no está conforme con su apellido, únicamente. Porque si hago constar que se quiere cambiar el nombre porque ha utilizado otro nombre, tendría que adjuntar pruebas para probar esa circunstancia, y creo que en estos procesos no vale la pena. Es hacer más engorroso el trámite. Entonces, en este caso el motivo sean bastantes claros del por qué no le gusta, porque no quiere llevar, no le gusta más el apellido de la mamá, entonces necesita que el orden sea el de la mamá. Tiene problemas con su familia y no quiere tener ninguna relación con su familia, se cambia el nombre, se cambian los apellidos y se ponen nuevos apellidos. Aunque su certificado de nacimiento siempre va a decir que es hijo de tales personas. Pero si eso le ayuda en sus relaciones sociales, pues ahí está. Licenciado, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si yo me cambio el nombre, ¿verdad? Mis hijos van a salir con esos apellidos que yo adopto, esos apellidos que nada que ver, diría. ¿Ellos saldrían con esos apellidos también o cómo sería en este caso? Mire, dependerá en qué momento nacieron sus hijos. Si son hijos nacidos antes del cambio de nombre, no. Si son hijos nacidos posteriormente al cambio de nombre, sí. Ahí sí. Muy bien, muchas gracias. O sea que adoptarían, si yo me pongo apellido Fernández, adoptarían ese apellido Fernández, ¿verdad? Si nacen después del cambio de nombre. Sí, pues, después. Muy bien. Gracias, licenciado. Sí, yo creo que aquí comenté esa anécdota de un cliente que llegó a mi oficina molesto porque el notario le había dicho que cuando se cambiara el nombre de él, sus apellidos, o se cambiara el nombre y la parte del nombre que se cambió fue sus apellidos, se iba a cambiar también el nombre de sus hijos. Los hijos ya tenían 13, 9, 6 años. Y le dijo que sí, que eso iba a pasar y le cobró una cantidad que ustedes no se imaginan. Creo que le cobró por ese cambio de nombre 20,000.
diciéndole que le cobraba eso porque sus hijos también iban a tener el cambio de nombre. Circunstancia que no era cierta, ¿verdad? Lamentablemente hay profesionales que se prestan para esos engaños. Y ahí sí fue prestarse para el engaño porque le cobró esa cantidad. Si le hubiera cobrado los honorarios normales de un cambio de nombre, pues se entiende que fue desconocimiento del notario. Pero en este caso le cobró esa cantidad prometiéndole que sus hijos que habían nacido iban a tener el apellido que él iba a adoptar. Ahí sí lo hizo con la maña, digamos, con el engaño. Entonces, como les explicaba antes, el Código Civil habla de autorización judicial, porque la forma de llevar un cambio de nombre generalmente es judicial. Sin embargo, el decreto 54-77 le dio esta posibilidad al notario de poder llevar este proceso de jurisdicción voluntaria en la vía notarial. Y actualmente, desde que se le da esta potestad al notario, créanme que la mayoría de cambios de nombre son ante notario. Son más rápidos, digamos unos 3 meses, ahí está el cambio de nombre. En cambio, en la vía civil, posiblemente en un mes le resuelvan si le admiten o no un cambio de nombre. Miren, de honorarios, un cambio de nombre está en mínimo unos 3.500 honorarios. Únicamente honorarios, ¿verdad? Aparte son los gastos que son los edictos. Pero también, como les digo, depende del cliente, también así se cobra. Y también si son sus clientes ya... a veces se trata de cobrar más económico cuando son primeros clientes, para engancharlos, digamos. Pero tampoco pasarse cobrándoles una miseria, ¿verdad? Yo he escuchado de abogados, bueno, notarios en este caso, que 1,000 quetzales es un cambio de nombre. Entonces, al final, al que está perjudicando es al demás, al gremio como tal. Al gremio como tal. Después la gente ya dice, miren, el abogado, el otro notario, el otro abogado, porque la gente dice el otro abogado, el otro LIC, me cobró esto. Entonces, me cobró esto porque ese trabajo debe ser sencillo, no vale la pena. Entonces, abarata el trabajo y abarata la profesión. Entonces, si bien usted puede decir, voy a ganarme ese cliente cuando el más económico, también tiene que ser consciente de que no puede bajar tanto el precio, porque es algo perjudicial para la profesión como tal. Y eso es a veces lo que yo no entiendo de muchos de este gremio. Usted va con un médico a una consulta y va con un médico A, va con el B, va con el C. Y le aseguro que todos le cobran el mismo precio por la consulta. Todos le cobran el mismo precio. Pero en este caso del gremio ha llegado, como ahí estoy viendo un comentario de divorcios 2x1, he llegado a ver que rifan divorcios voluntarios en algunas plataformas digitales. Imagínense eso. Están rifando la profesión. Y recuérdense que eso afecta al decoro profesional. Aquí estamos hablando de profesionales del derecho. Y recuérdense que el derecho proviene de la filosofía. Entonces, hasta cierto punto imagínense eso, estamos hablando que proviene de una ciencia tan antigua como la filosofía. Pero cuando salen a la calle algunos profesionales lo abaratan terriblemente, como que fuera cualquier cosa, y no es cualquier cosa. A ustedes les está costando la carrera, el trabajo, pagar algunos que son del interior, vienen a vivir aquí, pagar su alquiler donde viven, su comida, tienen que madrugar algunos, tienen que llegar tarde a sus casas después de trabajar. Entonces hay que valorar también ese esfuerzo que hagan.
Entonces, la forma va a ser judicial o extrajudicial. Lo primero, como les había mencionado, va a ser un acta de requerimiento. Cualquier proceso de jurisdicción voluntaria notarial va a iniciar con un acta de requerimiento. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer constar los hechos. Siempre les coloco el fundamento del acta notarial, es el artículo 60 del Código Notariado. Y el impuesto va a ser el impuesto que paga cualquier acta notarial, es decir, 10 quetzales en timbre notarial en total y 50 centavos por hoja en timbre fiscal. Eso es lo que va a pagar de impuestos. ¿Qué documentos esenciales usted le va a solicitar al cliente para poder iniciar las diligencias? El esencial y el más importante en este tipo de procesos, certificado de nacimiento. Con eso usted ya está aprobando la mayor parte del proceso, es decir, ya está documentando que existe una persona que fue inscrita en tal fecha, en tal partida, y que adoptó y que lo inscribieron con tal nombre. Entonces ahí está aprobando lo más importante, que es el nombre que tiene y en qué partida está inscrito ese nombre. El impuesto va a ser el impuesto de cualquier acta, es decir, 50 centavos de timbre fiscal por hoja y 10 quetzales en timbre notarial en total. Por cierto, estas minutas ya se las trasladé a Classroom, ahí están, ahí las pueden encontrar como cambio de nombre extrajudicial, están en PDF, ahí las pueden encontrar para que vayan complementando. ¿Cuál será aquí el objeto de la rogación? Si se acuerdan, cuando vimos las actas, hablábamos que tenían una estructura de rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y cierre. En la rogación pues va la fecha, va el día, va la hora, van los datos de la persona. Y el objeto de la rogación es ¿para qué me está requiriendo mis servicios profesionales? Y en este caso se requiere el servicio profesional para iniciar, para tramitar las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. Ese es el objeto de la rogación. Y todo eso, si ustedes se van al acta que está de ejemplo, o en el libro del doctor Neri Muñoz, o en el libro que tengan del doctor Ricardo Alvarado, se darán cuenta que llevan esas partes, llevan un objeto de la rogación. Para antecedentes personales. Pero ¿qué antecedentes personales son importantes aquí? El nombre con el que se inscribió y en qué partida se inscribió. Eso es lo importante en este proceso. Aquí la verdad es que no me interesa hacer constar que se casó, aquí no me interesa hacer constar que tuvo hijos, no. Porque el objeto únicamente es cambiar el nombre. Entonces el antecedente aquí va a ser el nombre con el que fue inscrito. En el sucesorio, el antecedente era que una persona había nacido y que había fallecido después, ¿verdad? Y no había otorgado testamento en un intestado. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que el antecedente aquí será eso, que fue escrito un nombre, la persona con un nombre en tal partida. Eso es importante. Y después el motivo para solicitar el cambio de nombre, como les decía, puede ser cualquier motivo. Por supuesto, no le va a colocar que por cualquier motivo desea cambiar su nombre, sino ser específico. No está de acuerdo con su nombre, desea unir sus dos apellidos, X o Y motivo. Y después, en la misma acta, la persona hace solicitudes de trámite, es lo que los explicaba al principio. Si nosotros entendemos el proceso como tal, vamos a saber cuáles van a ser las solicitudes que va a hacer esa persona. La primera, que se admita para su trámite el expediente. La segunda, que se tenga por incorporar los documentos. La tercera, que se publiquen los edictos. La cuarta, que si no hay oposición en el plazo de ley, se edite el auto final. La quinta, que se publique un edicto final. La sexta, que se emita certificación y se envíe al registro para su inscripción. Y la séptima, que se envíe el archivo general de protocolos. Si se dan cuenta, las peticiones son conforme al proceso como tal. Le está pidiendo paso por paso el proceso.
en el acta notarial. Firma el acta notarial del requirente, la firma usted ante mí, firma ella y ahí terminó el acta notarial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Una primera resolución. Conforme al artículo 2 del decreto 54-77, el impuesto, 2 quetzales, el timbre notarial. Recordemos que aquí hay resoluciones de trámite y una resolución de fondo, que solo hay una. Entonces, las de trámite siempre van a pagar 2 quetzales en timbre notarial. Lo colocan en la resolución y lo inutilizan con su sello profesional. Pero, ¿qué va a hacer constar en la resolución? Primero, el nombre suyo, la dirección de su notaría y el lugar y fecha. Esos son requisitos indispensables de cualquier resolución, ya sea de trámite o la de fondo. Entonces, lo primero que va a resolver en su numeral 1, digamos, de su resolución de trámite, va a ser lo primero que le solicitó el requirente. Si le solicitó que admita su trámite, lo primero que usted va a resolver es que se admite para su trámite. Si le solicitó que se incorporen los documentos, usted en su numeral 2 de esta resolución va a resolver que se tienen por incorporados. Si en la tercera solicitud le dice publíquese los edictos por el plazo de ley, 3 veces por el plazo de ley, usted va a resolver que se publiquen los edictos 3 veces por el plazo de ley. Ahora, si le pidió que se edite el auto, que se publique un último edicto, que se emita la certificación, que se envíe el archivo, usted tiene la posibilidad de resolver cada uno de esos ítems o decir lo demás, téngase presente para su oportunidad. Con eso ya está supliendo esa resolución. Firma y sella la resolución, ahí no ante mí, ni por mí ante mí, solo firma y sella. Y ahí está la primera resolución. Por supuesto, después notifica esa resolución. Las notificaciones creo que las coloqué en el proceso sucesorio, pero las notificaciones son iguales para todos. En la ciudad de Guatemala, siendo, ¿qué día tenemos hoy? 12 de agosto del año 2023, notifiqué al señor XX de la resolución que antecede, en fe de lo cual firmó o no firmó, doy fe. Firmo y sello suyo y ahí está. La compañera Ivonne, diga. Buen día, licenciado. Buen día. ¿Me escucha? Fíjese que se le escucha algo bajito. Voy a seguir. Fíjese que no le escucho ahorita sin nada. Mire, voy a continuar con la clase y cuando se pueda escuchar, usted me dice, ya pude. Vamos a ver, si se encuentra en el extranjero, pues lo que tendría que enviar es un mandato. Rick, ¿me escucha? Ahí sí, fuerte y claro. Ahora sí. Gracias. No, es que quería preguntarle si la solicitud para que se emita esta primera resolución, la persona la tiene que hacer por medio de otro abogado, no necesita abogado o siempre es con el mismo notario. No, por eso les explicaba que la solicitud va inmersa dentro del acta de requerimiento. Si ustedes van a leer sus actas que les he enviado como minutas, se dividen en varias partes. Hay una parte que está el objeto de la rogación, otro donde están los antecedentes penales, y hay un punto donde habla de las solicitudes. Entonces, esas solicitudes van dentro de la propia acta notarial. Si ustedes recuerdan el acta notarial del proceso sucesorio, en la parte final, en el punto 3º o 4º, ahí van las solicitudes, que la redacta el mismo notario, pero esa solicitud de la persona. No sé si está claro y me comprendió. Sí, Lick, ya le entendí. Muchas gracias. Entonces, por eso les digo, vayan a ver sus actas notariales cuando puedan, porque ahí están las solicitudes. Confronten esto que le estoy poniendo aquí, este esquema, de la forma que está redactado el acta, y van a ver que ahí están todos esos puntos. Solo que yo aquí lo resumo un poco para no leer el acta. El compañero Julio Robledo, dígame.
Licenciado, buenos días. En el caso de un extranjero que ya es residente en Guatemala, él puede llevar este proceso. Y antes se encuentra inscrito su residencia, dice. Sí, por ejemplo, ellos tienen un DPI, creo que es rosado. color rosado, ¿no? Entonces él viene y, por ejemplo, es mexicano y ya residente, y él podría cambiar su nombre acá en Guatemala. Mire, la pregunta está muy buena, pero yo consideraría que únicamente podría cambiar su nombre al momento de adquirir la nacionalidad. No bastaría la residencia, tendría que ser ya ciudadano guatemalteco. Sí, porque él en realidad con la residencia solo se hace constar que vive aquí en Guatemala, pero es con nacional de X país. Sí, porque a los extranjeros ya nacionales les dan ya un DPI azulito como el nuestro, ¿verdad? Sí, ya son ciudadanos guatemaltecos. Entonces, un residente no podría, mucho menos tampoco un extranjero que solo está de paso, ¿verdad? No, porque no habría forma de probar aquí su inscripción. Habría forma, pero tendrían que traerse los pases de ley, enviarse los pases de ley, y tendríamos que tener conocimiento del procedimiento que se lleva acá en otro país para el cambio de nombre. Porque por eso es que aplica eso del hermetismo del orden público. Porque tiene que estar de acuerdo a nuestra legislación para hacerse un trámite de ese tipo. Por eso, a la pregunta de la compañera que me decía de una persona que está en el extranjero, lo ideal es que envíe un mandato. Ya. Para que aquí se tramite. Un guatemalteco que vive en el extranjero, sí podría hacerlo a través de su mandatario. Él sí, es a través de su mandatario. Pero un extranjero sí no podría, únicamente si ya es ciudadano guatemalteco. Y es ciudadano, porque ahí adquirió otros derechos. Ya, perfecto, Lidia. Sí, porque únicamente en el acta notarial de requerimiento, mejor dicho, si es una persona mediante mandato, lo único que se modificaría es que comparecería en representación y tendríamos que calificar la representación que se ejercite únicamente. Y en cada acta que esa persona firme, se hace constar la representación. Y también incorporaríamos al expediente el mandato debidamente inscrito. El testimonio debidamente inscrito del mandato. Y formaría otro folio del expediente. Entonces vamos con la primera resolución. Aquí firmamos y sellamos. Entonces, como les decía, lo primero que resolvió el notario fue que se admitió a su trámite. Incorporó documentos. Pero también resolvió que se publiquen los edictos en el portal electrónico del Diario Centroamérica y en otro de mayor circulación. En los edictos, esos están un poquito, la última vez me salieron como, es que con los números soy malo, aproximadamente 700, 800 si no estoy mal, por ahí. Pero si soy sincero no me recuerdo. Nos vamos al artículo 18 del decreto 54-77. Ahí hablan de los edictos. Y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otros los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Ojo con esta anotación, son 30 días corridos. Es decir, aquí hablamos de días inhábiles y días hábiles. Son corridos. No se tienen que tomar en cuenta únicamente los días hábiles para los 30 días. Aquí son días hábiles e inhábiles para la publicación. Por supuesto, las publicaciones van a salir entre semana, no van a salir el fin de semana.
y es una excepción del decreto 24-2018 del Congreso de la República. Este decreto pues nos habla de que en las normas ordinarias, cuando se establezca que el diario de mayor circulación, únicamente la obligación es para publicarse en el Diario de Centroamérica, en el portal electrónico. Sin embargo, en el caso de cambio de nombre existe esta excepción que todavía se tiene que publicar en uno de los de mayor circulación. Pues en la hora, prensa libre, se prefiere la hora porque sale un poquito más barato. Prensa libre es un poquito más caro. El artículo que dije fue el artículo 18 del decreto 54-77. Vamos a ver si lo tengo. Aquí está. Entonces se publican los edictos en ese término, 30 días. Aquí quiero hacer la acotación también importante. Que esas 3 publicaciones, tanto en el diario, en el portal electrónico del Diario Centroamérica, como en el otro de mayor circulación, tienen que hacerse en la misma fecha cada una. Es decir, si la primera publicación se va a hacer el 10 de agosto, que ya fue el jueves, se tiene que hacer el 10 de agosto en el diario de mayor circulación y el 10 de agosto en el Diario Centroamérica. Si la otra publicación iba a ser el 24 de agosto, tiene que hacerse en el diario en el portal electrónico, el otro diario de mayor circulación, y así. Y la última, si se iba a hacer el 29, el 8 de septiembre en el portal electrónico, también tiene que hacerse el 8 de septiembre en el diario de mayor circulación. Por supuesto, ahí no hay problema. Uno, al llevar los edictos, ellos mismos se encargan de eso. Ahí no hay inconveniente. No es que usted esté pendiente de, mire, esta fecha va a ser en esta, y no. Ellos, al momento de publicar el primer edicto, ya aparecen abajo las fechas en que se van a publicar los otros. Entonces ahí no hay tanto inconveniente, pero sí es bueno que sepan esto. Entonces se publican los edictos. ¿Para qué se va a publicar el edicto? Es una forma de comunicar a las personas a quienes afecte el cambio de nombre. Es una forma de comunicar poco efectiva, la verdad, porque seamos sinceros, ¿qué guatemalteco va a estar pendiente de los edictos todos los días? Posiblemente ni siquiera los abogados nos estamos pendientes siempre de los diarios, del oficial. Y a veces nos fijamos más en las publicaciones de las entidades públicas, algún acuerdo gubernativo que se publicó, para eso sí. Pero en la parte donde están los edictos, sinceramente a veces uno no le pone cuidado, porque no solo va a aparecer un edicto, aparecen cientos de edictos cada día, porque hay cientos de cambios de nombres también. Entonces, si no estoy mal, el RENAP publicó una lista de los cambios de nombre que se realizaron, no sé si fue en 2009, pero aquí en la ciudad parece que hubieron más de 3,000 cambios de nombre. No les digo la cifra exacta porque la verdad es que no lo tengo en la mente, pero aquí fue donde hubieron más cambios de nombre, pero imagínense la totalidad de cambios de nombre. Entonces sí, se publica en el diario oficial y en otro de mayor circulación para que usted tenga conocimiento del cambio de nombre. Y la persona que se considere afectada por ese cambio de nombre pueda presentar la oposición. Si a usted como notario le presentan la oposición, pues lo que tiene que hacer es enviarlo a la vía judicial. Pero ojo, después de la última publicación que les dije que eran días corridos, el plazo, porque este sí es plazo, para oponerse son 10 días, pero son 10 días hábiles. Aquí son 10 días, pero sí hábiles. Sí es posible que se cambie el nombre. Al final, el cambio de nombre no le afecte nada en sus derechos y obligaciones. Entonces, lo que va a estar haciendo es gastando dinero por el cambio de nombre. Pero en el caso de que se esté cambiando el nombre porque quiera evadir alguna deuda, algún compromiso,
en su mente lo está haciendo, pero en realidad no, porque el cambio de nombre no modifica ninguna circunstancia civil. O sea, sería sospechoso, pero no... Sería sospechoso que gastara tanto y sea tan... no era tonto. Y esté mal asesorado. O el propio profesional ya se dio cuenta que él, que es su cliente favorito, él le está cobrando, aún sabiendo que el cambio de nombre pues, no le va a ayudar en nada para evadir una obligación. Porque recuérdense que el cambio de nombre se inscribe en el certificado de nacimiento, entonces la persona va a seguir siendo la misma. Sus derechos y sus obligaciones van a seguir siendo los mismos. No los va a poder evadir mediante el cambio de nombre. Ese era un paréntesis. Siguiendo con la clase, tienen 10 días para poder oponerse. ¿Y por qué aquí sí son 10 días hábiles? Porque aquí hablamos que es un derecho de una persona oponerse, entonces se le está emplazando por 10 días. Y los emplazamientos, pues sí, son días hábiles. Pues aquí son 10 días hábiles. Le pasó ya a una colega que se hizo la última publicación y dictó el auto final. Pero lo dictó a los 10 días. 10 días corridos, es decir, tal vez contó ahí en los 10 días o domingo. Y cuando dictó el auto final, pues emitió la certificación, publicó el último edicto, lo mandó al RENAP, y en el RENAP denegaron la inscripción por ese motivo, porque no habían transcurrido los 10 días hábiles para que una persona pudiera oponerse al cambio de nombre. Entonces, ¿qué es lo que hizo la colega? La mandaron a publicar otra vez el último edicto. Y desde ese último edicto corrió otra vez los 10 días hábiles, dictó otra vez el auto final y publicó otra vez el edicto final. Entonces, y ese error lo tuvo que sustanciar económicamente la notaria, porque ahí sí que fue su culpa por haber dictado el auto final sin haber transcurrido los 10 días hábiles. Entonces puede sonar a veces que la información no es importante, es algo que se tiene de cajón, pero usted puede tener esto. Mario Alfonso Cardona, dígame. Gracias, licenciado. Buenos días. Mi pregunta es, cuando hay oposición, ya entiendo yo que esto se tiene que ir a la vía judicial. Sin embargo, si llega esta persona o este grupo de personas, no lo sé, a oponerse a ese cambio de nombre, el notario debe tomar la declaración de estas personas y los motivos por los cuales se están oponiendo para integrarlo al expediente y después trasladarlo al órgano jurisdiccional correspondiente. Si el notario tiene ese espíritu de colaboración, sí lo tendría que hacer así. Si es un profesional muy con sus principios muy bien establecidos. Pero lo que pasa muchas veces en este tipo de oposiciones es que el notario se hace en el loco. Y lo que hace la gente es acudir directamente a la vía judicial y pedirle al juez que ocupe el expediente y lo mande a traer. Pero lo ideal, como tendría el deber ser, digamos, tendría que ser que el propio notario tome nota mediante acta notarial de los motivos de la oposición. Y con eso, mediante memorial, remita el expediente a la vía judicial. En el ideal, ¿verdad? Pero lo que sucede muchas veces es que se manda a solicitar a través de juez. Pero si le soy sincero, entre ese tipo de procesos que son de cambio de nombre, rara vez hay oposiciones. La más común y la que se logra visualizar en oposiciones es cuando uno de los dos padres le está cambiando el nombre al hijo sin la anuencia del otro. Entonces ahí la oposición sí está bien fundamentada y tiene asidero. ¿Por qué? Porque le va a decir, miren, señor juez, está tratando de cambiar el nombre cuando los dos ejercemos la representación de nuestro menor hijo. En ese sentido, todo el proceso tuvo que haberse hecho
con la anuencia de ambos padres, no solo uno de los padres. Entonces ahí una oposición sí podría tener asidero legal. De lo contrario, las oposiciones pueden existir, pero posiblemente se las declaren sin lugar en la vía de los incidentes. Y declarada sin lugar, ya será el juez el que dicte el auto final y el que continúe con el trámite. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Entonces, si no hay oposición dentro de esos 10 días hábiles, ya el notario tiene la facultad de poder dictar el auto final. Y el auto final, ¿qué va a contener? Primero, el resumen de los hechos. Que con tal fecha se faccionó el acta de requerimiento en el cual la persona XX solicitó su cambio de nombre. Y va a una exposición de lo que se aconteció en el expediente. Que se dictó una primera resolución de trámite, que se publicaron los edictos, que no hubo oposición. También usted también se debe fundamentar en la ley por qué va a acceder al cambio de nombre. Y todo eso lo pueden ver en las minutas que le envíe, donde se hace un análisis legal del por qué se va a acceder al cambio de nombre. Y se considera que según la norma, según el decreto 54-77 del Código Civil, se pueda cambiar el nombre con autorización judicial. Entonces, al final, en el auto final, valga la redundancia, auto final, en la resolución final, lleva a cabo un resumen de lo actuado dentro del expediente y también un análisis jurídico de por qué usted va a acceder o no al trámite. Por supuesto va a acceder, no lo está para que diga que no al cambio de nombre, ¿verdad? Sería ilógico. Porque si usted desde el principio no está de acuerdo con ese cambio de nombre, pues no acepte el trabajo como tal y ahí se terminó. Que vaya con otro notario. Entonces, al final, hace esos considerando, que usted los puede ver en las minutos que lo envié, pero la parte medular de la resolución es el por tanto. En base a lo considerado, se accede al cambio de nombre. Primero se declaran procedentes las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre y se accede al cambio de nombre. Y también en ese mismo auto usted va a mandar a publicar por una última vez el edicto. ¿Cuál es la diferencia entre este último edicto y los edictos anteriores? La primera diferencia es que este último solo se publica en el diario oficial, en este caso el portal electrónico. Y la segunda diferencia es que en los primeros edictos usted hace constar que tal persona se está cambiando el nombre por este y les avisa a los que consideren perjudicados de que pueden oponerse en tal dirección. Y en este edicto final, usted lo que publica es que se aprobó el cambio de nombre de tal persona por este nombre. Y la publicación solo es para los efectos legales. Después de esta publicación no tendría por qué haber oposición, porque ya transcurrió el plazo legal de 10 días. Entonces cualquier oposición ahí ya sería extemporánea. Por supuesto, mi recomendación es que si le llega una oposición al día 12, usted no resuelva que fue extemporánea, mándelo a la vía judicial, se evita muchos problemas. Aunque usted sepa que se fue en el día 12, la oposición, mándelo a la vía judicial para evitarse muchos problemas engorrosos. Y ya que es el juez el que diga, mire, esto fue extemporáneo, sin lugar a la oposición, díctese el auto. Y como les mencionaba, si hay oposición al trámite, al cambio de nombre, mejor dicho, no puede dictar usted como notario el auto, está impedido para dictarlo, y remite el expediente ante juez competente. Pero en el caso de que dictó el auto final, declaró con lugar las diligencias, se accedió al cambio de nombre, el siguiente paso, que es el número 5, aquí estamos hablando de compañero Alfonso,
¿Levantó otra vez la mano o la dejó levantada? Dígame. No, licenciado, la dejé levantada, disculpe. Muy bien. También le vamos a ver, Julio. No sé si usted sí levantó la mano ahorita. Sí, en este caso, ¿cuál sería el juez competente para trasladar un expediente? Como son temas de nombre, es un juez de familia. Sería el juzgado de familia. Juzgado de familia. Que tienen que ver con la persona, digamos. Aquí en Guatemala, ahora en los departamentos que son mixtos, ahí no hay tanto problema. El de familia, económico, contigo, laboral, civil, y ven de todos los jueces. Entonces vamos con la publicación del edicto. En el libro, el paso 5 sería la emisión de la certificación, pero yo considero que el paso 5 es la publicación del edicto. Porque si usted no tiene la constancia de la publicación del edicto, no puede enviar el expediente al RENAP. Entonces, publique el edicto y se publica por una sola vez en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Aquí lo que hace constar en este edicto es que se ha aprobado el cambio de nombre de tal persona por este nombre. Y para los efectos legales se lleva a cabo la publicación únicamente. Es importante guardar la certificación de esta publicación, pues esta misma se remite al RENAP acompañado de la certificación del auto final. Van estas dos. Y vamos al paso número 6, que es la emisión de la certificación del auto final. Esta certificación se envía al RENAP para su inscripción y se acompaña certificación como tal en original y duplicado. Original y fotocopia de la certificación de la publicación del último edicto. Como les dije, lo tienen que guardar. Y esto de acuerdo al acuerdo de directorio 104-2015, si no estoy mal, el artículo 15. El numeral 15 de las disposiciones de las inscripciones. Ahí es donde le establece qué requisitos usted tiene que presentar para poder inscribir un cambio de nombre. Ahorita vamos a ver el artículo porque no... Es el numeral 15 del artículo 16. Eso es lo que ustedes tienen que acompañar al RENAP. Se acompaña al RENAP. Ahora está un poquito más fácil, más rápido el RENAP en 8 días. Bueno, lo último que mandé a escribir fue un divorcio. Me lo escribieron como en 8 días. Entonces, por ahí están escribiendo ahora. Está un poquito más rápido. 8 días hábiles, por supuesto. Entonces, hasta que usted tenga esa constancia de que se inscribió el cambio de nombre, ahora sí, el paso número 7, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Después de que usted ya está consciente de que se operó e inscribió ese cambio de nombre. Antes no. Recuérdense que la remisión al Archivo General de Protocolos tampoco tiene plazo, entonces para que no hayan problemas o errores, envíe el expediente hasta que usted haya visto que se inscribió el cambio de nombre. Solo me permiten un minuto, ahorita regreso.
acerca más a la muerte. El año pasado escuché, se gané mi agua, todavía. Y ahora otra vez, no te cambió mi gente tan bonita. Vieras qué relajo eso de esas máquinas que pusieron a la vez. Yo sabía. El montón de gente, ay, pero ahí se puede pagar efectivo. Disculpen que los he dejado un momento. Vamos a continuar con la clase. Para los que han estado en clase saben que la asistencia se habilita a las 1:30, entonces, y el tema va a ser cambio de nombre. Entonces, cuando lleguen las 11:30, el tema es cambio de nombre. Pero recuérdense que se habilita a las 1:30, no antes. Entonces, como les decía, el paso número 6 será emitir la certificación del laudo. Se acompaña todo eso y se envía a RENAP. Pero no se envía, usted lo tendría que llevar, o su procurador, o la persona, o el mismo requirente, si él desea llevarlo. Se opera la inscripción, usted le da la constancia de la inscripción, que no tiene efectos legales, pero es una constancia de que se operó. Y lo último, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, y con eso usted ya terminó el proceso de cambio de nombre. Si se dan cuenta, de los que hemos visto, posiblemente es el más corto. Bueno, tal vez antes la identificación de personas es el más corto, después del cambio de nombre. De tercero, mejor dicho, identificación de tercero. Perdón. Entonces, aquí terminaría el proceso, pero vamos a hacer algunas observaciones sobre el cambio de nombre. En cuestiones que yo considero que hay un poquito de confusión al momento del cambio de nombre, malas ideas que se tienen, ideas erróneas del propio cambio de nombre. Algunos clientes, entonces uno como profesional tiene que resolver esas dudas y darles la asesoría correcta. Lo primero es que no modifica condición civil ni constituyen prueba de filiación, es decir, los bienes, los derechos y obligaciones que esta persona tiene van a seguir subsistiendo al momento del cambio de nombre. Si esta persona había firmado un reconocimiento de deuda y su plan para evadir esa deuda es llevar a cabo un cambio de nombre, pues su plan está mal planteado, no va a poder pedir la obligación con un nombre, va a seguir siendo la misma persona. No importa que ahora se llame diferente, su inscripción de nacimiento va a ser la misma. Va a seguir teniendo un CUI en el caso de que sea mayor de edad. Y en el caso de los menores de edad, recuérdense que desde que nacen ahora, pues ya se les asigna un código único de identificación. Entonces va a seguir siendo la misma persona. Su plan para evadir la obligación no va a tener mucho sentido. Y tampoco constituye prueba de filiación. Esa afiliación, ese vínculo que une a los ascendientes con los descendientes, es decir, una persona se casa apellidos para ponerse Castillo López, y en una junta de herederos
comparece y dice, miren, fíjense que yo tengo los apellidos Castillo López. Por lo tanto, a mí me corresponde una parte de esta herencia, así que la vengo a reclamar. Lo van a mandar por un tubo. ¿Por qué? Porque él, aunque tenga esos mismos apellidos, eso no constituye ninguna prueba de que él sea familiar, hijo, o tenga algún parentesco con el causante. Entonces, esa es otra cuestión. No constituye prueba de filiación. Ojo con eso. Y lo segundo es que debe ser inscrito en cada registro público. Por supuesto, si corresponde, mediante certificado de nacimiento anotado, es decir, tanto la identificación de la persona, identificación del tercero, y el cambio de nombre se tiene que inscribir en los registros públicos. Si corresponde, es decir, si usted tiene algún bien inmueble a su nombre en el registro de la propiedad, tiene que inscribir ese cambio de nombre para que el registro esté al tanto de que usted se cambió el nombre. Se hace un memorial, se acompaña el certificado de nacimiento que ya está anotado, y con base a eso el registro va a llevar a cabo la anotación que el propietario de esta finca pues se cambió el nombre. El tema es cambio de nombre. Le voy a dar unos minutos para que puedan llenar su asistencia. Compañeros que creo que al momento de llenar los saca de la clase. Entonces, para que no se pierda ninguna explicación, voy a dar unos minutos. ¿Cambio de nombre extrajudicial o solo cambio de nombre? Solo cambio de nombre, está bien. Gracias, licenciado. Sí, porque yo revisaba asistencias y en la clase pasada hubieron unos que todavía me ponían documentos provenientes del extranjero. O sea, ¿cómo les voy a tomar yo en cuenta la asistencia? Si como palabra clave me ponen cambio de documentos provenientes del extranjero. Cuando aquí todos ustedes, o muchos me preguntan cuál es el tema y lo vuelven a preguntar, entonces es claro. Entonces hay personas que yo sé, tengo conocimiento, que no solamente en esta clase, sino que en muchas clases solo conectan el teléfono o la computadora y lo dejan ahí encendido y se van. Y créanme que yo les entiendo que es complicado recibir clases en línea, no existe esa proximidad de las clases presenciales. A veces es tedioso, ¿sabes? Recibir tanto tiempo una clase de forma virtual. Es muy difícil que uno ponga atención. Así que a los que se esfuerzan haciendo eso, la verdad es que excelentes compañeros, los que siempre preguntan, yo lo tomo en cuenta. Y se nota el interés también por la clase. Licenciado, perdone, estas diapositivas, ¿cuándo las subiría usted? Mira, las del sucesorio las subí el martes. Estas posiblemente también el martes. Muchísimas gracias. Mira, la asistencia está en el grupo de WhatsApp. No sé si hay que copiar el link y enviarlo aquí al chat de la reunión. Por favor. Creo que ya lo hizo una compañera, gracias. Y el tema es cambio de nombre. Es que el link es el mismo de entrada, licenciado, solo que hasta abajo aparece que hay que poner el de salida, pero es el mismo chat que enviaron. En el mismo mensaje, arriba está el de la clase y abajo está el de la asistencia. El que dice forums.gde-diagonal, mejor dicho. Ese es de la asistencia. El de arriba es el de la clase. Es el que acaba de enviar la compañera. Y el que envió anteriormente también la compañera. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, cuénteme. Licenciado, muchas gracias por el espacio. Fíjese que yo hace un par de sábados, por cuestiones de
cuestiones personales, yo viajo mucho a Zumpango, a veces estoy recibiendo clases allá y a veces así como hoy acá en casa, pero fíjese que cuando yo estaba mandando el link, ya como a las 12:05 más o menos, porque se me había pasado la hora, yo iba transitando entre unas montañas, ¿verdad? Y entonces se perdió la señal y fíjese que mandé el link de asistencia hasta como a las 12:30 que logré obtener un poco de señal. ¿Habría algún problema, licenciado, con eso? Disculpe. En este caso, sí hay, porque no tengo las notas aquí, ¿verdad? Entonces recuérdense que tantas inasistencias, lo que opera es que ya no tengan derecho a poder seguir con las clínicas. Pero en el caso de ustedes que tienen pruebas como la suya, que tiene eso de que envió la asistencia, tiene formas de poder probar que sí participan. No creo que haya un inconveniente en su caso, porque las inasistencias ha costado mucho tomarlas en cuenta por el hecho de los observadores, por el hecho de que hubieron personas que hasta mucho después se incorporaron a la clase. Entonces, por eso me ha costado tomarlas en cuenta, pero sí las tomo en cuenta. Solo en esta clase solo hay un caso de un compañero que sí no tiene ninguna asistencia, ni antes del parcial ni después del parcial. Y hasta le pregunté un día en la clase, o sea, no en la clase anterior, sino en la clase pasada, si estaba presente, y no me contestó. Entonces él sí quiere decir que nunca participó en clase. Pero todos esos temas, muchas gracias, Lick. Sí, porque tienen solución. Sí, porque fíjese que en mi caso sí la aceptó y después de las 12 y algo, y me dijo, incluso me decía, puede enviar otra, ¿cómo se llama? Otra asistencia, ¿verdad? Pero entonces, y luego sí me cayó el mensaje a mi correo, ¿verdad? Muchas gracias, Lick, muy amable. Para servir. Mira, en las asistencias, si son observadores, por favor, colocar observadores, por favor. Porque eso es para tomarlos en cuenta en la puntuación que tienen como observadores. Si me ponen estudiante, yo les voy a dar la ponderación conforme a lo que se ha trabajado con los que solo son estudiantes, que es los laboratorios. Entonces tomen en cuenta eso. Una pregunta, Lick. Dígame. Con relación al tema que es cambio de nombre, digamos ya una persona ya adulta, ya de unos 60 años, por decir así, cambia nombre, apellido y todo, porque ya reconocida. Esto perjudicaría a sus hijos, porque sus hijos solo van a tener un apellido. Uh-huh. En realidad no porque recuérdese que el derecho se adquirió en el momento que se inscribieron como hijos de él. Entonces no podría modificar el cambio de nombre los derechos de sus hijos ya adquiridos. Pero los hijos continuarían siempre con los apellidos que tenía antes el señor. Bueno, pero siempre van a ser sus hijos, ¿va? Sí, solo va a cambiar el apellido, lógico. En el certificado de nacimiento del señor va a decir que él se cambió el nombre. Entonces ahí no hay tanto inconveniente. Vamos. Muy bien, gracias. Licenciado, con una molestia, el día de hoy no figuró la opción de marcar observadores y estudiantes. Pero usted se ha marcado bien. En otras ocasiones sí aparece la opción, el día de hoy no apareció. Pero en el caso de las anteriores. En las anteriores sí. Pero usted lo ha hecho bien de colocar si es observador, entonces no hay problema. Gracias. Pero se aparece el link, se aparece en el link. Sí, sí aparece. Y se puede marcar. Muy bien, entonces verifique. Disculpen, a mí tampoco me apareció link y las otras veces sí me apareció el día de hoy, ¿no? Sí, a mí no me aparece. Tampoco me apareció. A mí no me apareció. Otras veces sí aparece, pero ahorita sí no aparece. A mí tampoco. Mira, pero la importante era la que fue hace como 2 semanas, donde yo les decía en la clase que hasta me colocaron en el tema si eran o no eran observadores. Bueno, no fue en esta clase, fue en la otra, pero
Esas son las que yo les mencioné bastante. Sí, en las anteriores sí ha aparecido, a mí, bueno, me ha aparecido, hasta ahora es que ya no me ha aparecido esa opción. Entonces, si ustedes fue en 2 ocasiones seguidas que apareció, licenciado. Sí, entonces ahí no hay inconveniente. Ahora, si ustedes son observadores, por supuesto, observadores que vayan a la segunda vuelta y que estén inscritos, ¿verdad? Y pusieron estudiantes, también me pueden escribir al correo ese tema, si es un problema, ¿verdad? Me pueden escribir al correo, que es rd105ruiz@gmail, ese tema. Fíjese, licenciado, que yo coloqué estudiantes, sin embargo, soy observador, porque me encuentro debidamente inscrito en la PDH. Solo en ese caso. Entonces, solo voy a continuar porque voy a dejar algo más. El compañero Julio, dígame. No sé si levantó la mano. Sí, yo tengo una duda un poco relacionada al prontuario que estamos trabajando. ¿Ah? Yo tenía duda en cuanto a el tema del interés legal. No sé si usted pudiera apoyarnos ahí con algunos artículos que pudiéramos leer para este tema. ¿Para cuál? No le escuché muy bien. Es que fíjese que yo estaba leyendo unas minutas. Y hay unas minutas en la compraventa con reserva de dominio. Entonces, ahí se expresa esta parte del interés legal. Entonces, yo recuerdo que hay una parte donde el interés no debe tener ciertas reglas para considerarse como válido. Publicado por el Banco de Guatemala. Al día, digamos. Miren, ahorita la verdad es que no le tengo la respuesta como tal, no le miento. Si quiere apuntar, lo dejamos para la otra clase. Y yo les menciono los artículos. Sí. Para no tampoco decirles cosas que no son ciertas. Pues lo voy a apuntar. Les averiguo, le doy la otra clase, que no creo que sea el 19, sino que la siguiente. Sí, y aprovechando, si usted pudiera apoyarnos ahí, también que pudiéramos ver ahí un poquito sobre la condición suspensiva y la condición resolutoria, que también está un poco relacionado a este tema de la reserva de dominio. Muy bien, vamos a ver algo ahí. Entonces, solo voy a continuar con la clase. Gracias. Y yo la otra clase, pues les apoyo en eso. Muy bien, gracias. Lo segundo es que se tiene que inscribir en cada registro público para que el registro tome nota de su cambio de nombre. Lo tercero es si se cambió apellidos, los hijos nacidos después del cambio de nombre serán inscritos con los nuevos apellidos. Es lo que les decía que la compañera me preguntaba al principio. Únicamente tiene algún efecto con los hijos nacidos posteriormente al cambio de nombre. Los anteriores no, se quedan con el nombre anterior. El compañero Mario Alfonso, dígame. Gracias, licenciado, nuevamente. Cuando menciona en cada registro público, se refiere al registro de la propiedad, al de propiedad industrial, al mercantil, en todos aquellos registros en donde tenga esta persona que necesita un cambio de nombre, algún derecho o obligación. Sí, en esos registros. Si no tiene ninguna propiedad, pues, si no tiene ninguna empresa inscrita individual, pues no, ¿verdad? Pero si la tiene, sí tiene que hacer constar ese cambio de nombre en los diferentes registros. Vamos a ver esta pregunta. ¿Podemos redactar seguido? ¿Tiene que ser documentos separados? Es decir, si hay uno donde se termina en hoja y media, se comienza en el otro. Mira, lo que pasa es que en el artículo 13 habla que de instrumento a instrumento solo se deja el espacio necesario para las firmas. Entonces, eso tiene que cumplir usted. Dejar solo el espacio necesario para las firmas. Si la firma le cupo en 3 hojas, en 3 líneas, mejor dicho, la línea cuarta tendría que principiar otra vez el nuevo instrumento público, según el artículo 3. Porque esos son el 13 y el 29, son los artículos que usted tiene que respetar en su redacción. Entonces les decía, si se cambió apellido, los hijos nacidos después del cambio de nombre serán inscritos con los nuevos apellidos.
nuevamente a finalizar la clase, pues tenemos esta nueva tarea, que igual va a ser de redacción en su casa. Y es porque les decía que a mí me conviene más que redacten en su casa que vengan a redactar aquí en la clase, porque perdemos una clase como tal. En cambio, si van a redactar a su casa, lo pueden hacer despacio, pueden tomar su tiempo, pueden ir viendo la minuta, observarla bien, confrontarla, ver el fundamento legal, o sea, da mucho pie a un mayor aprendizaje. Entonces, el plazo para recibirla va a ser del miércoles 17 al sábado 19 de agosto. Va a ser como en la otra tarea, que se va a iniciar a recibir el miércoles y la última fecha va a ser el sábado 19 de agosto a las 10 de la mañana. Y lo dejé el sábado porque posiblemente y casi seguro no vamos a recibir clases ese día, entonces por eso los dejé el sábado 19. Para los que han trabajado toda la semana, pues tienen el sábado ahí para trabajar toda la mañana. Pero los que tienen su oportunidad, un tiempo para redactarla, pueden ir poco a poco. Ahí estaba viendo las redacciones de las otras. La verdad es que unas letras muy bonitas de algunos compañeros, muy bonitas las letras. Y se nota que van despacio, se toman su tiempo, se ponen hasta los timbres. Y el lugar para enviar la tarea va a ser Classroom, como la tarea pasada también, por favor. ¿Cuál va a ser la instrucción? Redactar a mano. Aquí solo la resolución final del cambio de nombre. Únicamente la resolución final a mano en cualquier hoja, fonts, en línea, papel español, en cualquier tipo de hoja. Recomendaría no cuadrícula, por favor. Y identificar su tarea. No me tienen que hacer una carátula, si quieren sí, pero con que pongan ahí su nombre, su cargo es suficiente. Y lo importante es lo que está abajo. Para redactar esa resolución final, utilizar un edicto publicado en el portal del Diario de Centroamérica u otro de mayor circulación, el cual debe adjuntar la tarea. Es decir, ustedes tienen que meterse al diario oficial, al portal electrónico o a La Hora, en este caso, que también tiene portal electrónico, buscar un edicto ahí. Y conforme a ese edicto, publicarlo en el diario de redactar, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de ese edicto? Las fechas. Entonces tienen que buscar un edicto cuya última publicación sea ese día. Imagínense que busquen un edicto el 15 de agosto. Ese edicto tiene que ser publicado. Su última publicación tiene que ser el 15 de agosto. Y ustedes se van a dar cuenta porque tiene fechas abajo. Va a decir publicado el 2 de agosto, el 4 de agosto y el 15 de agosto. Solo, compañeros, por favor, el micrófono. Y sí, la tarea es para todos. Y la dejo hasta las 10 de la mañana porque tienen el miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces, y la última resolución es pequeña. Entonces, creo que el tiempo es hasta demasiado. Entonces, es hasta el sábado, 10 de la mañana que se recibe la tarea. Ese edicto que ustedes encuentren con el cual se van a guiar, última resolución, tienen también que acompañarlo a la tarea, ya sea con una captura de pantalla, en PDF, ¿verdad? Lo acompañan junto con la resolución redactada a mano y esa es la tarea que ustedes van a enviar. Ese edicto se pueden guiar no solo con las fechas, sino también colocar los nombres que están en el edicto, también tranquilamente. O pueden utilizar otros nombres, cambiarle el nombre a alguien que ustedes consideran que hay que cambiarle el nombre, a alguien conocido suyo, y no se lo quieran decir. Esa es una oportunidad para que el nombre, aunque sea académicamente. Y no sé si tienen alguna duda respecto a esta tarea. Por favor. ¿En qué? Una palabra, a ver. Bueno. El tipo de papel va a ser, puede escoger cualquier tipo de papel, ya sea papel bond,
hojas de línea. Lo que no recomiendo es hojas de carta porque no se ve bien, pero en realidad cualquier otro soporte. La compañera Glenda creo que levantó primero la mano. Licenciado, una consulta. ¿Tenemos que adjuntar el edicto que vayamos a utilizar? Sí. Y recuérdense, la fecha, ese edicto va a ser publicado por última vez en esa fecha, pero ustedes tienen que hacer la resolución pasando los 10 días hábiles. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta para redactar. Entonces, no les dejé un acta de requerimiento ni la primera resolución porque eso ya lo redactamos en el sucesorio. Aquí lo importante es algo que no hemos redactado, como es la primera la resolución final y el edicto. El edicto, por supuesto, en captura de pantalla, en PDF, como ustedes gusten. Por foto, siempre que sea legible la fotografía. La compañera Natalia Guerra. Licenciado, con una consulta, esto de tomar en cuenta los 10 días, ¿me lo podría explicar, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que como la ley le establece que si no hay oposición después de la última publicación, usted puede dictar el auto final, pero el plazo para oponerse son 10 días hábiles. Entonces, si ustedes el edicto que tomaron, la última publicación es el 15 que sería feriado, entonces sería el 16 de agosto, tienen que empezar a contar los 10 días hábiles y pasados los 10 días hábiles dictan el auto final, aunque sea una fecha futura, ¿verdad? A mí no me importa eso. Pero en el caso de que sea de 16 la fecha de la última publicación, tendrían que llevar a cabo el auto el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 31 de agosto. Entonces, no sé si me comprendió, compañero. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Sí que esto no lo expliqué en la otra clase para comentarse. Doy por hecho que ya lo tendrían en cuenta, pero aquí aproveché a comentarse para que lo tomen en cuenta. Pero disculpe otra vez, licenciado, el edicto solo lo tendríamos que incorporar a esta resolución final del cambio de nombre, ¿verdad? Sí, solo le toman captura en PDF o una fotografía del edicto y lo incorporan como a la tarea, digamos. Ah, ya. Muchísimas gracias. Porque si se dan cuenta, en la resolución final, en uno de los apartados tienen que hacer constar las fechas en que fueron publicados los edictos. Entonces, por eso les va a ayudar el edicto y también para que vean cómo funciona eso. Solo el micrófono, no sé quién está hablando. ¿Quién tiene encendido el micrófono? Licenciado, esta resolución final lleva el timbre de 2 quetzales también, ¿verdad? Si es resolución final, lleva otro tipo de timbre. Paga más impuestos. Recuérdense que hay de trámite que pagan 2 quetzales y esta es una de fondo. Esta paga 10 quetzales en timbre notarial. Gracias, licenciado. Para servirle, la única que va a pagar 10 quetzales. No sé si hay otra pregunta respecto a la tarea. Creo que las instrucciones... Pero sería... Disculpe, Luque, pero sería solo en la primera hoja, ¿no? Sí, porque no le establece por hoja, sino que habla de 10 quetzales. No es como en el caso del timbre fiscal en las actas notariales que le dice, bueno, que le regula la ley. 50 centavos por cada hoja. Entonces ahí será ya su estilo para colocar el impuesto, ¿verdad? Lo colocan, lo inhabilitan, listo. El compañero Mario Alfonso Cardona, no sé si es el que acaba de preguntar. Licenciado, muchas gracias. Una última pregunta, pero esto tiene que ver con los asuntos del proceso sucesorio, licenciado. En cuanto a que hayan varios presuntos herederos y dentro de ellos nombren a un representante de la mutual a quien se le discierne ese cargo a través de
el acta notarial de su nombramiento. Me surge duda con respecto a eso, y también pagan los 10 quetzales, o esto se tiene que trabajar como las actas notariales de nombramiento del registro mercantil, que pagan 100 quetzales en timbre fiscal. Miren, para el caso de procesos sucesorios, lo que se acostumbra es enviar el expediente al juez y que sea el juez el que discierna el cargo, que lo nombre y discierna el cargo. Por supuesto, usted le propone a la persona que propone para que le nombren como administrador, pero se lleva ante juez. No sé si tiene donde apuntar el artículo que tiene que tener ahí en cuenta, es el 502 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ahí es que se toma el artículo para enviar el expediente a juez. Se envía el expediente con la solicitud de nombramiento, el juez lo nombra, le cierra el cargo y él ya empieza a actuar como representante de la mortual. Eso es lo mejor. Entonces, el expediente se tramita en vía notarial, pero al momento de que se nombre el representante de la mortual, se hace la proposición y se envía ante juez para que el juez sea el que le nombre y le discierna el cargo, porque si usted solicita una certificación del acta, es la forma de comprobar y de comprobar esa personería que él está ejerciendo. Entonces se hace en vía judicial. Gracias por la aclaración. Viejo, sí, pero es una cosa que a veces hasta mes y medio para que los juzgados le admitan el trámite y le nombren al representante de la mortual. Y a veces el miedo que da de enviar el expediente es que lo pierdan en el juzgado. Y es un gasto también porque se envía el expediente y después el expediente tiene que quedar en copia certificada en el juzgado para que usted le devuelvan el original. Entonces, pero ahí estamos. ¿Alguien más tiene otra pregunta respecto a la tarea o respecto a otro tema? Licenciado, buenos días. Buenos días. Ay, disculpe, licenciado, Fíjese que referente siempre lo de la asistencia. Es que yo lo escribí, pero lo que pasa es que el audio de mi compu, viera que a veces me falla y he tenido ese problema. Entonces, fíjese, licenciado, que yo he marcado mi asistencia, pero yo lo he marcado como estudiante y no observador, y yo sí he sido, o sea, estoy en eso de observadora. Recording stopped. Entonces a mí me da pena porque como yo sé que usted está ahí viendo para las tareas que ha mencionado, ¿verdad? Entonces yo pues he entregado algunas, pero las otras que no se han entregado es por ser lo de observar, que fue al principio, Entonces por eso era lo único, ¿verdad? Que me preocupa eso, ¿verdad? Por aquello de que en asistencia aparezca, sí, o sea, de estudiante, pero sí soy observadora. Ahorita ya mandé mi asistencia hace ratitos, ¿verdad? Cuando nos dieron el tiempo, entonces ahí sí ya coloqué observadora. Mire, en el caso así como el suyo, o pueden haber otras personas que estén como usted, que han marcado estudiantes y son observadores, lo que les recomiendo es que me envíen un correo. Porque así yo me voy a dar cuenta antes de subir las notas. Porque si no, el listado ya lo tengo listo. Entonces, envíenme un correo rd105ruiz@gmail.com. Ay, perdón, ¿me lo puedes repetir otra vez? Disculpe. rd105ruiz@gmail.com. Ok. Me envían el correo comentándome eso, que están inscritos como observadores, debidamente inscritos también, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, que me quieran decir que están inscritos y después en la PDH se comprueba que no están inscritos. Eso más les perjudica que ayudarles. Entonces, en su caso que está debidamente inscrita, mande el correo diciendo eso, que colocó estudiante cuando es observador, para que yo haga la modificación en la nota. Perfecto, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias. Y eso es aplicable para todos los compañeros. No, en la resolución final coloquen su nombre, porque ustedes están redactando la resolución. Coloquen su nombre. Entonces el edicto les va a servir más para las fechas, para que miren cómo funciona lo de las fechas y para que tengan
un punto de partida para llevar a cabo la resolución final. Pero el nombre lo pueden cambiar de la persona que está cambiando el nombre y también pueden cambiar el nombre del notario, poner su nombre. Entonces, si no hay otra pregunta, pues vamos a dar por... Y como número colegiado, nuestro número de carnet, ¿vale? Puede ser también. Buenas tardes. Dígame, compañero. Ya fíjese que en referencia a eso del tema que vimos la semana pasada, me surge una duda. Y al momento de la repartición de un terreno, por ende tiene que haber un dueño del camino que hubiese entre los herederos, ya tiene que haber un propietario. Pero es un bien, me dice. Ajá, pero uno de los hermanos sería como que el dueño de la calle. No. El callejón, por decirlo así. Mira, lo que pasa... Sí, tendríamos... Y lo que pasa es que... Termine. Perdón, diga. Lo que pasa es que el abogado que les está llevando ese trámite a mi papá, pues les está diciendo de que tienen que tener un dueño el callejón, ¿verdad? Que no puede quedar sin dueño, que ahora tiene que haber un dueño. Entonces, él les explicaba que no tenía noción de eso. Entonces tengo duda si realmente es así o no, porque le va a hacer como que una escritura aparte. Mira, lo que pasa es que primero hay que ver si el bien se puede dividir. Ahora, sí, si se puede dividir. Si se puede dividir, siempre hay un predio, porque ahí estamos hablando de usufructo, ¿cómo se llama esto? De servidumbre, se me fue el nombre, servidumbre. Entonces, en la servidumbre tiene que haber un predio dominante y un predio sirviente. Entonces, el predio sirviente es el que tiene la propiedad de la servidumbre, digamos, del callejón. Pero si se constituye servidumbre, siempre va a ser servidumbre para los demás porque no va a tener un plazo. Entonces, ese predio, el bien que soporta la servidumbre, que es el predio sirviente, va a tener esa limitación en el registro. Ya, sí, es que el afán de ellos es de que si en el momento de que fallece mi abuela, el dueño que va a cargar el callejón puede circular, ¿verdad? Porque dice, se queda en eso de que es dueña, ¿verdad? No, porque si se inscribe la servidumbre no puede circular, porque por eso es una servidumbre. Esa finca está sirviendo a los demás para el paso. Y si aún así no le quieren dar paso en la vía judicial, se puede obligar a que constituya servidumbre a favor de los otros predios. Este sería para uso para todos. Sí, para todos, tienen que tener salida. Es una obligación. Si se va a dividir, tienen que tener salida. Por supuesto, una de las fincas va a soportar la servidumbre, que es el predio sirviente. Y en este caso, si son 4 hermanos, va a haber una finca sirviente y va a haber 4 fincas dominantes, o predios dominantes. Y si se inscribe así en el registro, no puede circular, porque la limitación que tiene esa propiedad es que existe la servidumbre. Él no tiene derecho a circular esa propiedad, el callejón, digamos. Pero sí, entonces sí es viable que tenga que salir una escritura a nombre de un solo de los hermanos. Para dividir, dice usted. Sí, después de que les haga entrega a cada uno de la parte que les corresponde, sí es verídico que tenga que salir una escritura con el nombre de un solo propietario de ese callejón. Mire, lo que pasa es que cuando se hacen esas divisiones de la cosa común, lo que se hacen es que comparecen las 4 personas. Uh-huh. Comparecen y se presenta el plan original del bien inmueble. Entonces vienen y dicen, mire, a él le vamos a dar esta propiedad, esta parte del bien inmueble. Los demás, los otros 3 propietarios o propietarios aceptan que a él se le dé esa parte y se presenta un nuevo plan. Y eso se inscribe y se hace una nueva finca. Pero solo de la parte que les... Sí, porque el papel que ellos les van a entregar es una escritura pública. Uh-huh. O sea que no va a estar registrado en el registro de la propiedad, únicamente va a ser como que
como que una donación, ¿verdad? Pero ese bien está inscrito en el registro de la propiedad. No está inscrito porque ya uno de mis tíos ya fue a averiguar y aún no está inscrito porque el papel estaba intestado anteriormente. De ahí salió el nombre de mi abuela y ahora mi abuela es quien va a repartirlo a los 8 hermanos, ¿verdad? No, pero yo le pregunto si esa finca, ese bien inmueble tiene registro, tiene finca, folio y libro en el registro. Eso tendríamos que ver si son derechos posesorios o si tienen registro. Porque si eso tiene registro, cualquier traslado de propiedad tiene que registrarse, tiene que inscribirse. Y así es lo que, por esa razón yo le consultaba también en una de las preguntas en el chat la semana pasada, porque el abogado que llevaba el trámite anteriormente le exigía a mi abuela que no le va a entrar los papeles hasta que le pague todo, ¿verdad? Porque él lo tiene así como que en su poder. Entonces, cabalmente en esa semana, ellos empezaron a reiniciar el trámite porque el abogado llegó con su hija, ¿verdad? Queriendo que mi abuela le firmara unos documentos y le estaba pidiendo el último pago del YUSI. Y aparte de eso, llegó con personas de la municipalidad. Entonces, sí, es algo como que más serio, ¿verdad? Entonces ya mi abuela ya agarró preocupación y mejor lo va a entregar a cada uno de sus herederos. El trámite. Sí, porque como llegaron personas de la municipalidad. Si es una propiedad y se va a dividir, normalmente no sale en una sola escritura, se hacen varias, porque se hacen unas por cada división, digamos. Se va a dividir poco a poco. Cada uno va a tener su papel individual. Sí, y su plano, porque cada división va a formar una nueva finca, si está inscrita. Ya, muy bien. Sí, es que me surgió esa duda porque como mi mamá me estaba platicando que el abogado les había dicho que un dueño del camino, ¿verdad? Y ella también con su papá también le repartieron y todos son dueños del camino, ¿verdad? Porque cada uno deja 1,5 metros o lo que ellos consideraron. Es que tienen derecho sobre la servidumbre. Ajá, pero aquí es muy diferente a lo que ella me estaba platicando. Por eso me surgió la duda y... Sí, porque ahí lo que está viendo solo es una compraventa o una acción, pero es entre vivos. No estamos hablando del sucesorio como tal. Porque usted dice que su abuela ya tiene la propiedad, entonces ella está en vida, está trasladando la propiedad, pero puede tratar de una compraventa o donación, pero es entre vivos. Ya, muy bien. Le agradezco, licenciado. Si el callejón es la única salida que tienen las propiedades, no se podría hacer constar que solo uno es dueño de eso, porque todos tienen derechos de paso sobre eso, que es una servidumbre de paso. Porque sí, el callejón prácticamente es camino para 6, ¿para qué? 4 dueños, porque los otros 2 dueños de abajo y de arriba, pues prácticamente tienen su salida propia. A los que afectaría serían a las partes de en medio. Sí, no se podría circular. Por eso habría conflictos, entonces hay que tener cuidado en eso. Ya. La persona que preguntó timbre fiscal no lleva la resolución final. ¿Llevaría la certificación de la resolución? Sí, llevaría un timbre de 50 centavos, pero por razón registral únicamente, pero es la certificación, no el auto final. Entonces, compañeros, si no hay más por la hora, ya vamos a dar por finalizada. Gracias, licenciado. Para servirle, compañero. Damos por finalizada la clase hoy. No creo que el otro sábado tengamos clase, así que para mí es un gusto otra vez poder compartir con ustedes en este día y que tengan un feliz fin de semana. Pero usted no va a notificar. Feliz fin de semana, licenciado Raúl. Gracias, licenciado. Feliz semana, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bendiciones a todos.